Me llamo Carmen Oliveira y tengo 67 años. Mis manos arrugadas y llenas de manchas cuentan historias que mi boca muchas veces prefiere callar. Durante 40 años limpié casas ajenas, preparé comidas para familias que no eran la mía y cuidé niños que crecieron llamándome la señora que viene a limpiar en lugar de mi nombre. No me quejo. La vida no me dio muchas opciones después de que mi Ramón, mi esposo, muriera de un infarto cuando apenas teníamos 10 años de casados. Me quedé sola con nuestro hijo Daniel, que en ese entonces tenía apenas 8 años. No había terminado la escuela. No tenía profesión. Solo estas manos dispuestas a trabajar en lo que fuera para alimentar a mi niño. Las madrugadas frías de Buenos Aires me recibían siempre con el mismo ritual. Despertarme a las 4 de la mañana, preparar el desayuno y el almuerzo para Daniel, dejarlo en casa de mi hermana que me hacía el favor de llevarlo a la escuela y salir corriendo a tomar 2 colectivos para llegar a mi primer trabajo del día. A veces limpiaba 3 casas en un solo día. Llegaba a casa cuando ya era de noche, con la espalda destrozada y los pies hinchados, pero con el orgullo de haber ganado lo suficiente para que mi hijo nunca pasara hambre. «Mamá, no trabajes tanto», me decía Daniel cuando me veía llegar exhausta. Yo solo sonreía y le acariciaba el pelo. «Es lo que hacemos las madres. Mi amor, trabajamos para que ustedes tengan un futuro mejor». Y así fue. Daniel creció. Terminó la secundaria y hasta pudo estudiar contabilidad en un instituto técnico gracias a las horas extras que yo hacía los fines de semana. Cada diploma, cada logro suyo, era como un bálsamo para mis dolores. Valía la pena cada minuto de cansancio. Cuando Daniel se casó con Marcela, sentí una mezcla de alegría y tristeza. Alegría porque mi hijo había encontrado a alguien. Tristeza porque desde el principio noté algo en la mirada de mi nuera que me incomodaba. Era una mirada que me recorría de arriba abajo y parecía juzgar cada detalle. Mi ropa sencilla, mis zapatos gastados, mi forma de hablar sin demasiada educación. «Es una buena chica», me repetía a mí misma. «Solo viene de otra clase social». Marcela era hija de un empresario medianamente exitoso. Había estudiado marketing en una universidad privada y trabajaba en una agencia de publicidad. Su mundo era tan diferente al mío como el agua y el aceite. Los primeros años vivieron en un pequeño departamento que alquilaban. Yo seguía en mi humilde casa de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, la misma donde había criado a Daniel. Me las arreglaba bien, aunque cada vez me costaba más subir y bajar del colectivo con mis rodillas adoloridas por tantos años de estar de rodillas fregando pisos. Todo cambió cuando nació mi primer nieto, Sebastián. Marcela tuvo complicaciones en el parto y necesitaban ayuda. Daniel me llamó desesperado. «Mamá, no sabemos qué hacer. Marcela necesita reposo y el bebé no nos deja dormir. ¿Podrías venir a quedarte unos días?» No lo dudé ni un segundo. Hice una pequeña maleta. Avisé a las familias para las que trabajaba que necesitaba un permiso por emergencia familiar y me fui a su casa. Lo que iban a ser unos días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Una tarde, mientras lavaba los platos después de la cena, escuché a Marcela hablar por teléfono con su madre en la habitación contigua. La puerta estaba entreabierta y su voz llegaba clara hasta la cocina. «Sí, mamá, sigue aquí». «No, no sé cuándo se irá. Daniel dice que nos ayuda mucho, pero sinceramente ya me tiene harta. Es tan limitada. Ayer estaba viendo ese programa cultural que me gusta y me preguntó qué significaba paradigma. ¿Te imaginas? No sabe nada más allá de limpiar y cocinar». Hizo una pausa, seguramente escuchando lo que su madre decía al otro lado de la línea. Lo sé, lo sé. Debería estar agradecida porque cuida al niño y hace las tareas de la casa. Pero es que a veces me desespera su ignorancia. El otro día estaban sus amigas aquí, todas ejecutivas como yo, y apareció con su delantal manchado ofreciendo galletas que había horneado. Fue tan vergonzoso. Sentí como si un cuchillo me atravesara el pecho. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras seguía fregando en silencio. No era la primera vez que escuchaba comentarios así, pero nunca tan directos, tan crueles. Esa noche, cuando todos dormían, me senté en el pequeño balcón del departamento y miré las estrellas.
tan lejanas como me sentía yo de este mundo al que mi hijo ahora pertenecía. Pensé en irme, en volver a mi casa, pero ¿quién cuidaría de mi nieto? ¿Quién ayudaría a Daniel? Mi corazón de madre no me permitía abandonarlos, aunque cada día en esa casa sentía que un pedacito de mi alma se iba muriendo. Solo es temporal, me dije mientras una estrella fugaz cruzaba el cielo oscuro. Aguanta un poco más y... Carmen, por Daniel, por Sebastián, ya encontrarás la manera de recuperar tu dignidad. No sabía entonces cuánto tardaría en cumplirse ese deseo silencioso, ni el precio que tendría que pagar por él. 2 años después de aquella noche en el balcón, seguía viviendo con Daniel y Marcela. Lo que debía ser una solución temporal se había convertido en una situación permanente, especialmente después del nacimiento de mi segunda nieta, Valentina. Ya no trabajaba limpiando casas ajenas, ahora limpiaba solo una, la de mi hijo, donde paradójicamente me sentía más extraña que en cualquiera de los hogares donde había sido empleada. La rutina diaria se había vuelto un campo minado de pequeñas humillaciones y comentarios mordaces, especialmente de parte de Marcela. Cada mañana me levantaba antes que todos para preparar el desayuno. Dejaba la mesa perfectamente dispuesta, el café de Daniel como le gustaba, con 2 cucharadas de azúcar, la infusión de hierbas para Marcela, la leche chocolatada para Sebastián, que ya tenía 5 años, y el biberón de Valentina, que acababa de cumplir 1. Mamá, ¿no te he dicho 1000 veces que no le pongas tanto chocolate a la leche de Sebastián? Luego se pone hiperactivo en la escuela, me reprochaba Marcela cada mañana, a pesar de que ponía exactamente la cantidad que ella misma me había indicado. Perdón, hija, pensé que era la cantidad correcta, respondía yo, agachando la cabeza mientras cambiaba la taza por otra con menos chocolate. Y por favor, no me llames hija. No soy tu hija, me corregía ella con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Daniel presenciaba estos intercambios en silencio, escondido detrás del periódico o fingiendo revisar documentos de trabajo. A veces, cuando Marcela salía de la habitación, me dirigía una mirada de disculpa o un débil. No le hagas caso, mamá. Está estresada por el trabajo. Pero nunca, ni una sola vez, me defendió abiertamente frente a ella. Las tardes eran mi momento favorito, cuando podía estar a solas con mis nietos. Sebastián era un niño curioso y vibrante que me preguntaba sobre todo. Me sentaba con él a hacer sus tareas escolares y, aunque no podía ayudarle con muchas cosas debido a mi limitada educación, le contaba historias de mi infancia en un pequeño pueblo del interior, antes de que nos mudáramos a Buenos Aires. Abuela, ¿es verdad que no fuiste a la universidad?, me preguntó un día mientras coloreaba un dibujo. No, mi amor. En mis tiempos, y en mi familia, las mujeres no iban a la universidad. Apenas terminé la primaria porque tenía que ayudar en casa. Le expliqué con naturalidad. Mi mamá dice que por eso eres, ¿cómo dijo?, intelectualmente limitada, comentó él, repitiendo las palabras con la inocencia brutal de los niños. Sentí que me faltaba el aire. Tu mamá estudió mucho y eso está muy bien. Yo aprendí otras cosas en la vida. Diferentes personas saben diferentes cosas, le respondí, tratando de que mi voz no revelara el dolor que sentía. Ese mismo día, mientras doblaba la ropa recién lavada en el cuarto de servicio, un espacio minúsculo junto a la cocina que se había convertido en mi habitación, escuché a Marcela hablar con unas amigas que habían venido a tomar el té. Es una situación imposible, decía entre risas forzadas. Vive con nosotros, cuida a los niños, lo cual es conveniente, claro, pero no sirve para nada más. El otro día le pedí que me ayudara a responder unos emails mientras yo bañaba a Valentina, y no sabía ni cómo encender la computadora. Las risas de sus amigas me atravesaron como agujas. Una de ellas preguntó por qué no contrataban a una niñera profesional en lugar de depender de mí. Daniel insiste en que es su madre y que debemos cuidarla. Ya está mayor para conseguir trabajo en otra parte y no tiene ahorros ni jubilación decente. Además, ya sabes cómo son estos vínculos familiares tradicionales. Para él es impensable abandonarla. Pero es tu casa. Deberías poder decidir quién vive en ella, opinó otra de las mujeres. Técnicamente, es nuestra casa. Pero sí,
A veces siento que tengo una intrusa que no encaja con nuestro estilo de vida. No entiende nuestras conversaciones, no comparte nuestros intereses. Y francamente, me da vergüenza cuando tenemos visitas importantes. Su aspecto, su forma de hablar, es como tener a la empleada doméstica viviendo con nosotros permanentemente. Es que eso es lo que fue toda su vida, ¿no? Una empleada doméstica, añadió otra, con un tono que pretendía ser comprensivo, pero sonaba condescendiente. Esa noche, acostada en mi estrecha cama, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, mendigando respeto en la casa de mi propio hijo, siendo tratada como una carga, como alguien que no sirve para nada, más que para lavar platos y cuidar niños. Necesitaba recuperar mi independencia, mi dignidad. Necesitaba un plan. A la mañana siguiente, mientras todos dormían, llamé a mi antigua empleadora, la señora Rodríguez, una anciana amable para quien había trabajado durante más de 15 años antes de mudarme con Daniel. Siempre habíamos mantenido una relación cordial, casi de amistad, a pesar de la diferencia social entre nosotras. «Carmen, qué alegría escucharte», exclamó cuando reconoció mi voz. «¿Cómo estás? ¿Cómo están tus nietos?» Le conté brevemente sobre mi situación, sin entrar en detalles dolorosos. No quería sonar como una vieja quejumbrosa, pero necesitaba su ayuda. «Doña Elena, me preguntaba si usted sabe de alguien que necesite ayuda con la limpieza o el cuidado de niños. Necesito volver a trabajar. Quiero ahorrar para tener algo propio». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Carmen, ¿estás segura? Ya no eres una jovencita para estar fregando pisos». «Estoy segura, señora. Tengo 67 años, pero estoy fuerte y sana, y necesito hacer esto por mí misma». Doña Elena suspiró. «Bueno, casualmente mi hija Laura está buscando a alguien de confianza que cuide a su bebé 3 veces por semana. No es trabajo de limpieza pesada, solo cuidar al niño y mantener ordenada su habitación. ¿Te interesaría?». Acepté inmediatamente. El sueldo no era mucho, pero era un comienzo. Le pedí que no mencionara nada a Daniel si llegaba a hablar con él. Quería que mi plan fuera un secreto hasta que estuviera más avanzado. Cuando le dije a Daniel que había encontrado un trabajo cuidando al bebé de la hija de mi antigua empleadora, me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Mamá, ¿no necesitas trabajar? Nosotros te cuidamos». «No es por necesidad, hijo. Es porque quiero mantenerme activa, sentirme útil», le respondí, omitiendo mis verdaderas razones. Marcela, por supuesto, no ocultó su satisfacción. «Me parece excelente que quieras ser independiente, Carmen. Además, así podrás contribuir un poco a los gastos de la casa, ¿no?». Daniel le lanzó una mirada reprobatoria, pero no dijo nada. Como siempre, así comenzó mi plan secreto. 3 días a la semana salía temprano para cuidar al pequeño Mateo, el nieto de doña Elena. Los otros días seguía con mi rutina habitual en casa de Daniel. Limpieza, cocina, cuidado de mis nietos. Pero algo había cambiado en mí. Ya no agachaba tanto la cabeza ante los comentarios de Marcela. Había una pequeña llama de esperanza creciendo en mi interior, un objetivo que me daba fuerzas. Cada peso que ganaba lo guardaba cuidadosamente. Abrí una cuenta de ahorro en un banco cercano y allí depositaba hasta el último centavo de mi sueldo. No gastaba nada en mí misma que no fuera absolutamente necesario. Cuando Marcela me preguntaba, con falsa inocencia, ¿por qué no me compraba ropa nueva o iba a la peluquería con lo que ganaba?, yo simplemente respondía que no lo necesitaba. Lo que nadie sabía, ni siquiera Daniel, era que además del trabajo con la familia de doña Elena, había conseguido otro empleo. Las noches de viernes y sábados, cuando ellos salían a cenar o al cine, yo no me quedaba en casa como les hacía creer. Tomaba un colectivo hasta el centro y trabajaba 4 horas como limpiadora en una oficina. Era un trabajo agotador para alguien de mi edad, pero cada billete que ganaba me acercaba un poco más a mi sueño de independencia. Una noche, casi un año después de haber iniciado mi plan, estaba tan cansada después de mi turno en la oficina que me quedé dormida en el colectivo y me pasé varias paradas. Cuando finalmente llegué a casa, pasada la medianoche, encontré a Daniel esperándome en la sala,
con el rostro desencajado por la preocupación. «Mamá, ¿dónde estabas? Llamé a Laura y me dijo que saliste de su casa a las 6 de la tarde». Me quedé paralizada, sin saber qué decir. No había preparado una explicación para esta situación. Yo fui a visitar a una amiga y se me hizo tarde. Balbuceé, sabiendo que mi excusa sonaba poco convincente. Daniel me miró fijamente, con una expresión que no pude descifrar. ¿Era preocupación? ¿Sospecha? ¿O acaso, por primera vez, estaba viendo realmente a su madre? No como la mujer abnegada que siempre se sacrificaba por él, sino como una persona con deseos y planes propios. «Mamá, ¿qué está pasando? Últimamente estás diferente, más distante. ¿Hay algo que no me estás contando?» Sentí el impulso de confesarlo todo. Los desprecios diarios de Marcela, las humillaciones, mi plan para independizarme. Pero me contuve. No era el momento. Aún no tenía suficiente dinero ahorrado para dar el siguiente paso. «Nada, hijo. Solo estoy cansada. Ha sido un día largo». Me miró un momento más, como si quisiera decir algo importante, pero finalmente solo asintió. «Descansa, mamá. Te quiero». «Yo también te quiero, hijo», respondí, con un nudo en la garganta. Esa noche, acostada en mi pequeña cama, saqué de debajo del colchón la libreta donde llevaba la cuenta de mis ahorros. Había logrado juntar una cantidad significativa, pero aún estaba lejos de mi meta. «Paciencia, Carmen», me dije a mí misma. Roma no se construyó en un día. Lo que no sabía entonces era que pronto el destino me ofrecería una oportunidad inesperada para acelerar mis planes. El cambio llegó en forma de un sobre amarillo, un miércoles por la mañana. Estaba preparando el almuerzo cuando sonó el timbre. Era el cartero con una carta certificada a mi nombre, algo inusual, ya que casi nunca recibía correspondencia. Con manos temblorosas, firmé el acuse de recibo y examiné el sobre. Remitente: Estudio Jurídico Menéndez y Asociados. No conocía a ningún abogado y, por un momento, sentí miedo. ¿Habría hecho algo mal? ¿Tendría problemas legales por trabajar a mi edad sin declarar los ingresos? Me senté en el pequeño taburete de la cocina y abrí el sobre con cuidado. Lo que leí me dejó sin aliento. «Estimada Sierra, Carmen Oliveira, por la presente le informamos que, tras el fallecimiento de la Sira, Elena Rodríguez, y según disposición testamentaria de la misma, usted ha sido beneficiaria de un legado consistente en la suma de $30.000 estadounidenses. Us 30.000. La carta siguió explicando los detalles legales, pero yo ya no podía seguir leyendo. Las lágrimas nublaban mi vista. Doña Elena, mi querida empleadora y amiga, había fallecido hacía 2 semanas, según indicaba la carta. Nadie me había avisado. Y ahora me dejaba este regalo inesperado, esta bendición que caía del cielo como respuesta a mis plegarias silenciosas. No podía creerlo. $30.000. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Con eso, sumado a mis ahorros, podría comprar una pequeña casa. No tendría que esperar años como había calculado inicialmente. Mi sueño de independencia estaba al alcance de la mano. Esa tarde, cuando Daniel regresó del trabajo, le mostré la carta. Necesitaba su ayuda para entender los términos legales y completar los trámites necesarios. «Mamá, esto es increíble», exclamó después de leer el documento. «Doña Elena siempre te tuvo mucho cariño, pero nunca imaginé que te incluiría en su testamento. Trabajé para ella más de 15 años, hijo. Cuidé de ella cuando estuvo enferma. Conocí a sus nietos desde que nacieron. Éramos más que empleada y patrona», le expliqué, recordando con cariño a la anciana de cabello plateado y sonrisa amable, que siempre me había tratado con respeto. Daniel llamó inmediatamente a Marcela para darle la noticia. Pude escuchar su voz emocionada desde el teléfono. «No lo vas a creer. Mi mamá recibió una herencia. $30.000. La reacción de Marcela no se hizo esperar. Llegó a casa 1 hora después, mucho antes de lo habitual, con una botella de champán y una sonrisa que nunca le había visto dirigida hacia mí. «Carmen, qué maravillosa noticia. Tenemos que celebrar», dijo mientras me abrazaba efusivamente. Sentí un escalofrío ante ese abrazo repentino, tan diferente del trato frío y distante al que estaba acostumbrada.
Los ojos de Marcela brillaban, pero no con alegría genuina, sino con un destello calculador que me inquietó. Esa noche, durante la cena, la conversación giró exclusivamente en torno a mi inesperada fortuna y lo que podría hacer con ella. «Podrías invertirla», sugirió Marcela, sirviéndome una copa de champán que yo apenas probé. «Conozco a un asesor financiero excelente, que podría multiplicar ese dinero en pocos años. O podrías comprarte un departamento pequeño», propuso Daniel. «Algo cerca de aquí, para que puedas seguir viendo a los niños a diario». «Mejor aún», interrumpió Marcela. «Podrías contribuir a la ampliación de esta casa. Siempre hemos querido construir un segundo piso. ¿Recuerdas, Pete, Daniel? Así Carmen tendría su propio espacio, más cómodo que ese cuartito de servicio. Y seguiríamos todos juntos como una familia». Me quedé en silencio, observando cómo planificaban el destino de mi dinero, sin siquiera preguntarme qué quería yo. Era como si de repente me hubiera vuelto visible para ellos, pero no como persona, sino como una fuente inesperada de recursos. «Agradezco sus sugerencias», dije finalmente, con una tranquilidad que los sorprendió. «Pero necesito tiempo para pensar qué haré. Es una decisión importante». Marcela intercambió una mirada rápida con Daniel antes de sonreír nuevamente. «Por supuesto. Carmen, tómate tu tiempo. Solo queremos lo mejor para ti, lo mejor para mí», repetí en voz baja, preguntándome si alguna vez les había importado realmente qué era lo mejor para mí. Los días siguientes fueron extraños. El trato de Marcela hacia mí cambió drásticamente. Ya no había comentarios despectivos ni miradas de desdén. De repente, mis opiniones parecían importar y mis gustos ser respetados. Me consultaba sobre decisiones domésticas, me incluía en las conversaciones durante las comidas, incluso me invitó a un almuerzo con sus amigas donde me presentó como mi querida suegra, que ha sido un pilar fundamental en nuestra familia. Daniel, por su parte, parecía genuinamente feliz de ver este cambio en nuestra dinámica familiar, sin cuestionarse las verdaderas motivaciones de su esposa. Mientras tanto, yo avanzaba discretamente con mis planes. Visité al abogado del estudio Menéndez, completé los trámites necesarios y, finalmente, recibí el dinero de la herencia. Lo primero que hice fue contratar a un asesor inmobiliario recomendado por el mismo abogado, alguien de confianza que entendiera mi situación y me ayudara a encontrar exactamente lo que buscaba. Una casa pequeña pero digna, en un barrio tranquilo, donde pudiera pasar mis últimos años con paz y autonomía. 3 semanas después de haber recibido la noticia de la herencia, encontré lo que buscaba. Una casa de 2 dormitorios con un pequeño jardín en un barrio residencial a las afueras de la ciudad. No era lujosa ni moderna, pero estaba en buenas condiciones y, lo más importante, estaba dentro de mi presupuesto. El vendedor aceptó mi oferta y comenzamos los trámites para la compra. Todo esto lo hice en secreto, aprovechando mis horarios de trabajo para las visitas y reuniones. No quería que Daniel o Marcela interfirieran en mis decisiones o intentaran convencerme de usar el dinero de otra manera. Una tarde, mientras revisaba los documentos de la compraventa en mi habitación, Marcela entró sin llamar. «Triba». Me sobresalté y traté de ocultar los papeles, pero fue demasiado tarde. Ella había visto el logo de la inmobiliaria y el título del documento. Contrato de compraventa. «¿Estás comprando una propiedad?», preguntó con una mezcla de sorpresa y algo que parecía enojo contenido. No tenía sentido negarlo. «Sí, he encontrado una casa que me gusta. Es pequeña pero perfecta para mí. ¿Y cuándo pensabas decirnos? Creí que estábamos considerando juntos qué hacer con tu herencia», dijo, abandonando momentáneamente su reciente fachada de amabilidad. «Es mi decisión, Marcela. Es mi dinero y mi vida». Vi cómo su rostro se transformaba, pasando de la sorpresa al enfado, y luego, rápidamente, a una estudiada compostura. «Por supuesto, tienes todo el derecho. Solo me preocupa que tomes decisiones apresuradas. ¿Has consultado con un abogado? ¿Sabes si la propiedad tiene deudas o problemas legales?» «Tengo asesoramiento profesional. Gracias». Marcela asintió lentamente. «Bueno, será mejor que hablemos los 3 sobre esto durante la cena. Daniel debería estar al tanto». Esa noche, durante la cena, les expliqué mis planes. Les mostré fotos de la casa,
Les hablé de la ubicación. Les aseguré que había investigado todo cuidadosamente. Es un buen barrio. Tranquilo y seguro. Hay una plaza cerca y un centro para adultos mayores, donde dan clases de todo tipo. Podré visitarlos con frecuencia y ustedes también podrán venir a verme con los niños. Les dije, tratando de sonar entusiasmada y segura, aunque por dentro temblaba ante la posible reacción de Daniel. Mi hijo me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Decepción? ¿Preocupación? O quizás, muy en el fondo, un poco de alivio. Mamá, ¿estás segura? Esa casa parece bastante alejada. ¿Cómo harás con las compras? ¿Con los médicos? ¿Con todo lo que necesites? Hay transporte público cerca, hijo. Y no estoy inválida. Puedo moverme perfectamente. Además, será bueno para mí tener mi propio espacio, hacer nuevas amistades, tener mi rutina. Marcela, que había permanecido inusualmente callada, intervino entonces con voz melosa. Carmen, entiendo tu deseo de independencia, de verdad, pero me preocupa que a tu edad, viviendo sola, puedas tener problemas. ¿Y si te caes? ¿Si te enfermas durante la noche? Tengo un teléfono celular, Marcela. Puedo llamar si necesito ayuda. ¿Aún así? Insistió ella, intercambiando una mirada con Daniel. Hay otra opción que deberíamos considerar. Si lo que quieres es tener tu propia casa, ¿por qué no ponemos ese dinero como parte del pago para una casa más grande para todos? Una donde tengas tu propio apartamento independiente, pero conectado a nuestra vivienda. Así tendrías privacidad, pero también seguridad. Ahí estaba. El verdadero motivo de su repentino interés en mi bienestar. No era preocupación por mí, era el deseo de beneficiarse de mi dinero. Agradezco la sugerencia, respondí con firmeza, pero ya he tomado mi decisión. La casa será mía y viviré en ella. Pero mamá, intervino Daniel, lo que dice Marcela tiene sentido. Es por tu bien, mi bien, repetí, sintiendo una oleada de indignación. ¿Y dónde estaba esa preocupación por mi bien cuando vivía en un cuarto de servicio sin ventanas? Cuando escuchaba a mi nuera decir que no sirvo para nada mientras lavaba sus platos, cuando nadie se molestaba en preguntarme cómo me sentía, qué quería, qué necesitaba. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Daniel parecía aturdido por mis palabras. Marcela, por su parte, tenía los labios apretados y las mejillas encendidas, como si la hubiera bofeteado. «No sé de qué estás hablando», dijo finalmente, con voz tensa. «Siempre te hemos tratado como parte de la familia». Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que me defendiera por una vez, pero, como siempre, guardó silencio, atrapado entre su lealtad hacia mí y su miedo a confrontar a su esposa. «Daniel», dije suavemente, «sabes que es verdad. Ambos lo saben. He soportado años de desprecios y humillaciones por amor a ti y a mis nietos. Pero ya no más. Merezco vivir mis últimos años con dignidad». Mi hijo bajó la mirada hacia su plato. «Mamá, si te hemos hecho sentir mal, lo siento. Pero no creo que irte a vivir sola sea la solución. No es que me vaya a vivir sola, dijo. Es que voy a vivir por fin para mí misma». La cena terminó en un ambiente tenso. Esa noche, acostada en mi pequeña cama, reflexioné sobre lo ocurrido. No me arrepentía de haber expresado mis sentimientos, pero me dolía el distanciamiento con Daniel. Él siempre había sido un buen hijo, trabajador y responsable. Su único defecto era esa pasividad ante su esposa, esa incapacidad para establecer límites claros cuando se trataba de mí. Los días siguientes fueron difíciles. Marcela había vuelto a su actitud fría y distante, pero ahora con un matiz de resentimiento que hacía todo aún más incómodo. Daniel intentaba mediar, tratando de mantener la paz sin realmente resolver el conflicto. Una semana después, cuando faltaban solo 3 días para la firma de la escritura de mi nueva casa, Daniel me pidió que lo acompañara a su despacho en casa. Marcela ya estaba allí, sentada junto a un hombre de traje que me presentaron como Andrés Vega, su abogado personal. «Mamá», comenzó Daniel, con voz cuidadosamente neutral, «hemos estado pensando mucho en tu situación y realmente queremos lo mejor para ti. El señor Vega nos ha ayudado a preparar una propuesta que creemos que te beneficiará enormemente».
El abogado me entregó una carpeta con documentos. Mientras la abría, Marcela explicó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es un acuerdo muy simple. Carmen, tú compras la casa como tenías planeado, pero la pones a nombre de Daniel. Él será el propietario legal, pero tú tendrás derecho a vivir allí de por vida. Es una forma de proteger tu inversión. ¿Protegerla de qué?, pregunté, sintiendo que me temblaban las manos. Bueno, a tu edad hay que pensar en estas cosas, intervino el abogado con tono profesional. Si la propiedad estamos en nombre de su hijo, se evitan posibles problemas de sucesión, impuestos elevados, e incluso el riesgo de que alguien la estafe o se aproveche de usted. Me quedé mirando los documentos, sintiendo una mezcla de incredulidad e indignación. Lo que me estaban proponiendo era, básicamente, que renunciara a mi independencia económica, que pusiera mi futuro nuevamente en manos de otros, específicamente en manos de Marcela, porque sabía que Daniel no tomaría ninguna decisión sin consultarla a ella. ¿Y qué pasaría si Daniel y Marcela decidieran vender la casa en el futuro?, pregunté mirando directamente al abogado. El hombre se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. Bueno, técnicamente, como propietario legal, su hijo tendría ese derecho, pero como está establecido en el acuerdo, usted mantendría el derecho a vivir allí. Los nuevos propietarios tendrían que respetar eso. ¿Y si decidieran mudarse ellos mismos a la casa? ¿También tendrían ese derecho? El silencio que siguió a mi pregunta fue respuesta suficiente. No se trata de eso, mamá, intervino Daniel, visiblemente nervioso. Jamás haríamos algo así. Solo queremos protegerte. «Protegerme», repetí lentamente. «O proteger el dinero que tanto les interesa». Marcela se tensó visiblemente. «Carmen, me parece que estás siendo injusta y desagradecida. Solo pensamos en tu bienestar». Me levanté lentamente, devolviéndole la carpeta al abogado. «No voy a firmar eso. La casa será mía, a mi nombre, y yo decidiré qué hacer con ella en el futuro». «Mamá, por favor, piénsalo bien», insistió Daniel, con un tono que mezclaba súplica y frustración. «Ya lo he pensado bien, hijo. Durante años». Salí del despacho con la cabeza alta, aunque por dentro sentía que el corazón se me rompía un poco más. No por el dinero ni por la casa, sino por darme cuenta de que ni siquiera mi propio hijo confiaba en mi capacidad para tomar decisiones sobre mi vida. Esa noche preparé mis maletas. No tenía sentido seguir en esa casa después de lo ocurrido. Llamé a Lucía, una antigua compañera de trabajo que siempre me había ofrecido su casa si alguna vez la necesitaba. Le expliqué brevemente la situación y ella, sin dudarlo, me dijo que podía quedarme con ella hasta que mi casa estuviera lista. A la mañana siguiente, cuando todos se habían ido, dejé una nota simple. «Estaré en casa de Lucía hasta que pueda mudarme a mi nueva casa. Los llamaré para darles la dirección cuando esté instalada. Los quiero, mamá». No mencioné el dolor que sentía, ni la decepción, ni la rabia. ¿Para qué? Las palabras no cambiarían lo que había sucedido, lo que habían intentado hacer. Los días en casa de Lucía fueron un bálsamo para mi espíritu herido. Mi amiga vivía sola en un pequeño apartamento lleno de plantas y fotografías, y me recibió con un cariño genuino que hacía tiempo no experimentaba. No me juzgó, ni me dio consejos no solicitados. Simplemente me escuchó. Me ofreció té, y me dejó llorar cuando lo necesitaba. «Nunca es tarde para empezar de nuevo, Carmen», me dijo una noche mientras compartíamos una cena sencilla. Yo me divorcié a los 60 años, después de aguantar a un marido que me menospreciaba constantemente. Los primeros meses fueron terribles. Sentía que había desperdiciado mi vida. Pero luego, poco a poco, descubrí la libertad. Y déjame decirte que estos últimos 8 años han sido los mejores de mi vida. Sus palabras me dieron esperanza. Si ella había podido reconstruir su vida a los 60, yo podría hacerlo a los 67. Daniel me llamó varias veces durante esos días. Al principio sonaba molesto por mi comportamiento infantil, sus palabras, luego preocupado y finalmente arrepentido. «Mamá, lo siento. No debimos presionarte con lo de la casa. Por supuesto que tienes derecho a decidir sobre tu propiedad. Por favor, vuelve a casa hasta que puedas mudarte». «Gracias, hijo. Pero estoy bien con Lucía», le respondí. Necesitaba este tiempo para mí.
No mencioné que también necesitaba distancia para sanar, para procesar el hecho de que habían intentado manipularme para que renunciara a mi independencia. 3 semanas después de haber dejado la casa de mi hijo, firmé la escritura de mi nueva vivienda. Fue un momento emocionante y solemne. Cuando el notario me entregó las llaves y me dijo: «Felicidades, señora Oliveira, esta casa es suya», sentí una mezcla de orgullo y vértigo. Por primera vez en mi vida, era propietaria de algo verdaderamente valioso, algo que había conseguido con mi trabajo y sacrificio, y con la generosidad inesperada de doña Elena, a quien recordé con gratitud en ese momento. Lucía me acompañó a conocer mi nueva casa ese mismo día. Caminamos por las habitaciones vacías, imaginando dónde pondría cada mueble, qué color pintaría las paredes, cómo arreglaría el pequeño jardín trasero. «Aquí pondré un sillón para leer», dije, señalando un rincón luminoso del salón. «Y en el jardín sembraré flores y hierbas aromáticas. Siempre quise tener un jardín propio. Será hermoso». «Carmen», aseguró Lucía, apretando mi mano con cariño. «Y lo más importante es que será tuyo, completamente tuyo». Los días siguientes fueron de intenso trabajo. Con los ahorros que me quedaban después de la compra de la casa, adquirí algunos muebles básicos: una cama, un sofá, una mesa con sillas, una nevera pequeña. No era mucho, pero era suficiente para empezar. Lucía me regaló algunas de sus plantas y me ayudó a acomodar todo. Cuando la casa estuvo mínimamente habitable, llamé a Daniel para darle mi nueva dirección. Sonaba aliviado de saber que ya estaba instalada. «¿Podemos ir a verte este fin de semana?», preguntó. «Los niños te echan de menos». Dudé un momento. Parte de mí quería postergar ese encuentro, temiendo que Marcela encontrara alguna forma de arruinar mi nuevo comienzo. Pero extrañaba terriblemente a mis nietos. «Claro, hijo. Vengan el domingo para almorzar». El domingo llegó con un sol radiante que iluminaba mi pequeño jardín. Me levanté temprano para preparar un guiso, el favorito de Sebastián, y hornear galletas de chocolate para Valentina. Quería que su primera visita a mi casa fuera especial. A las 11 en punto sonó el timbre. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Allí estaban: Daniel, serio pero con una sonrisa tímida; Sebastián, que se lanzó a mis brazos apenas me vio; Valentina, que con sus 3 años recién cumplidos, me miraba con curiosidad desde los brazos de su padre; y Marcela, con una expresión indescifrable y un ramo de flores en la mano. «Bienvenidos a mi casa», dije, tratando de sonar alegre y natural, como si las últimas semanas de tensión no hubieran existido. «Abuela, tu casa es muy bonita», exclamó Sebastián mientras corría a explorar cada rincón. «Es acogedora», comentó Marcela, entregándome las flores con un gesto que parecía ensayado. «Te traje estas para tu jardín». «Gracias», respondí, recibiendo el ramo. Eran rosas caras, del tipo que ella sabía que no eran mis favoritas. Preferí no comentarlo. El almuerzo transcurrió en un ambiente de tensa cordialidad. Daniel y Marcela se esforzaban por mantener una conversación ligera, evitando cualquier tema que pudiera conducir a un conflicto. Los niños, ajenos a la incomodidad de los adultos, eran los únicos que se comportaban con naturalidad. Después de comer, mientras los niños jugaban en el jardín bajo la supervisión de Daniel, Marcela se ofreció a ayudarme con los platos. Acepté, aunque con cierta aprensión. Mientras lavábamos en silencio, ella finalmente habló. «Carmen, sé que nuestra relación nunca ha sido ideal, pero quiero que sepas que respeto tu decisión de vivir aquí». La miré con sorpresa. No esperaba ese reconocimiento de su parte. «Daniel está muy afectado por todo esto», continuó. «Siente que te ha fallado como hijo». «Nunca ha sido mi intención hacerlo sentir así», respondí con sinceridad. «Solo necesitaba mi espacio, mi independencia». Marcela asintió lentamente. «Lo entiendo, más de lo que crees. Mi propia madre vivió con nosotros un tiempo, antes de que tú te mudaras. Fue complicado». «No sabía eso», dije genuinamente sorprendida. Nunca había oído hablar de esa situación. Terminamos distanciándonos. Ahora apenas nos hablamos en Navidad y cumpleaños. No quisiera que eso pasara entre Daniel y tú». Había una vulnerabilidad en su voz que nunca había percibido antes. Por primera vez, vi a Marcela no como la nuera que me despreciaba, sino como una mujer con su propia historia,
sus propios miedos y complicaciones. Yo tampoco quiero eso, admití. Quiero ser parte de la vida de Daniel y de mis nietos, solo que ahora necesito hacerlo desde mi propio espacio. Ella asintió nuevamente. Será difícil acostumbrarse a no tenerte allí todos los días. Los niños preguntan constantemente por ti. Pueden venir cuando quieran, ofrecí. Y yo también puedo visitarlos, de vez en cuando. Un silencio reflexivo cayó entre nosotras mientras terminábamos de lavar los platos. No era un silencio cómodo, pero tampoco tenía la tensión habitual. Era más bien como una tregua, un reconocimiento mutuo de que las cosas habían cambiado y que ambas tendríamos que adaptarnos a esta nueva realidad. Cuando se fueron, después de prometerme que vendrían de nuevo pronto, me senté en mi pequeño jardín y contemplé el atardecer. El día había sido mejor de lo que esperaba. No éramos una familia perfectamente reconciliada. Las heridas seguían ahí, pero al menos habíamos dado un primer paso. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeños descubrimientos y alegrías. Aprendí a disfrutar de mi soledad, a establecer mis propias rutinas, sin tener que adaptarme a las necesidades de otros. Me inscribí en un taller de jardinería, en el centro para adultos mayores del barrio, donde conocí a otras mujeres de mi edad con historias similares a la mía. Hortensia, una viuda de 70 años, se convirtió en mi amiga más cercana en el barrio. Compartíamos el amor por las plantas y las largas conversaciones sobre la vida. Ella había criado sola a 3 hijos después de que su marido la abandonara, y entendía perfectamente mi necesidad de independencia y respeto. Los hijos creen que siempre seremos las madres abnegadas que lo sacrifican todo por ellos. Me dijo una tarde mientras compartíamos un mate en mi jardín, que poco a poco se llenaba de color con las plantas que íbamos sembrando. Les cuesta vernos como mujeres con deseos y necesidades propias. Daniel y los niños venían a visitarme cada domingo. A veces venía también Marcela, aunque con menos frecuencia. Nuestra relación seguía siendo distante, pero al menos ahora allí había un respeto mutuo que antes no existía. Un día, casi 6 meses después de haberme mudado a mi casa, recibí una visita inesperada. Era Daniel, solo, en un día de semana. «¿Hijo? ¿Pasó algo?», pregunté preocupada mientras lo hacía pasar. «No, mamá, todo está bien», me aseguró, aunque noté cierta inquietud en su mirada. «Solo quería hablar contigo, a solas». Nos sentamos en el pequeño salón, con tazas de té que preparé rápidamente. Daniel parecía nervioso, como si buscara las palabras adecuadas para decir algo difícil. «Mamá, he estado pensando mucho en todo lo que pasó», comenzó finalmente. «En cómo te tratamos, en las cosas que dijiste cuando te fuiste. Y tenías razón. No te defendí como debería haberlo hecho. Permití que Marcela te hiciera sentir menos, que te tratara como alguien que no servía para nada, cuando tú eres la persona que más ha hecho por mí en la vida». Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que rara vez había visto en mi hijo adulto. Me conmovió profundamente. «¿Hijo? No, déjame terminar, por favor», me interrumpió suavemente. «Necesito decir esto. Te fallé, mamá. Durante años trabajaste limpiando casas ajenas para darme una educación, para que yo pudiera tener un futuro mejor. Sacrificaste todo por mí. Y cuando finalmente tuviste la oportunidad de tener algo propio, de ser independiente, casi te lo arrebatamos por egoísmo». Se secó una lágrima que corría por su mejilla. «Marcela y yo hemos estado en terapia estos meses. Estamos trabajando en nuestros problemas, en nuestra forma de relacionarnos entre nosotros y con los demás. No ha sido fácil, pero nos está ayudando a entender muchas cosas». Me sorprendió escuchar eso. No imaginaba a Marcela aceptando que necesitaban ayuda profesional. Me alegra escuchar eso, hijo. De verdad. Daniel tomó mis manos entre las suyas. «Lo que quiero decirte, fíjate, mamá, es que estoy orgulloso de ti, de tu valor para empezar de nuevo a tu edad, de tu determinación para buscar tu felicidad. Y quiero pedirte perdón por no haberte apoyado como merecías». Las lágrimas rodaban ahora por mis mejillas sin control. Eran palabras que había necesitado escuchar durante tanto tiempo. «Te perdono, hijo, y quiero que sepas que también estoy orgullosa de ti, del hombre en que te has convertido, del padre que eres para mis nietos. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores,
Nos abrazamos largamente, liberando años de tensiones no expresadas, de palabras no dichas, de sentimientos contenidos. Esa noche, después de que Daniel se marchara, me senté en mi pequeño jardín bajo las estrellas. Pensé en el largo camino que había recorrido, desde aquella joven viuda que limpiaba casas ajenas para alimentar a su hijo, hasta esta mujer de 67 años, que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. La vida me había enseñado que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para exigir respeto, para buscar la felicidad. Mi jardín, con sus plantas apenas brotando, era el símbolo perfecto de esta nueva etapa, un espacio propio donde podía cultivar no solo flores, sino también relaciones más sanas, basadas en el respeto mutuo y la aceptación. No sabía qué me depararía el futuro, si mi relación con Marcela seguiría mejorando, o si simplemente aprenderíamos a mantener una distancia respetuosa, si mi salud me permitiría disfrutar muchos años más de mi independencia, o si eventualmente necesitaría ayuda. Pero de algo estaba segura. Nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir que no servía para nada. Porque yo, Carmen Oliveira, a mis 67 años, había demostrado que servía para mucho más de lo que ellos, y yo misma, habían creído posible. Un año pasó desde aquella conversación con Daniel. Un año de transformaciones sutiles pero profundas. Mi casa, que al principio era apenas un espacio vacío con algunas plantas tímidas, se había convertido en un verdadero hogar. Las paredes, antes desnudas, ahora estaban decoradas con fotografías de mis nietos, cuadros pequeños que compraba en las ferias artesanales del barrio, y hasta algunos de mis propios intentos de pintura, un hobby que descubrí gracias a los talleres del centro comunitario. El jardín, mi mayor orgullo, florecía con una abundancia que me sorprendía cada mañana. Rosas, jazmines, lavanda y hierbas aromáticas convivían en un caos ordenado que atraía mariposas y colibríes. Mis vecinos a menudo se detenían a admirarlo cuando pasaban frente a mi casa. Y yo, que antes me habría encogido ante cualquier atención, ahora los invitaba a pasar, a tomar un mate y llevarse algunos esquejes para sus propios jardines. Hortensia y yo nos habíamos vuelto inseparables, junto con otras 3 mujeres del taller de jardinería, Marta, Dolores y Pilar, todas mayores de 65 años y con historias de vida que resonaban con la mía. Formamos un grupo que bautizamos jocosamente como Las Flores Tardías. Nos reuníamos 2 veces por semana, rotando nuestras casas, para compartir comidas, confidencias y proyectos. Fue durante una de esas reuniones cuando Pilar, la más audaz del grupo, propuso la idea que cambiaría nuestras vidas una vez más. ¿Y si montamos un pequeño negocio juntas?, sugirió mientras compartíamos un pastel casero en mi jardín. Algo relacionado con lo que nos gusta. Las plantas, la cocina, las manualidades. Nos miramos entre nosotras, sorprendidas pero intrigadas. ¿Un negocio? ¿A nuestra edad?, preguntó Dolores, la más conservadora del grupo. Yo estoy feliz con mi jubilación, por pequeña que sea. No tiene que ser algo grande, insistió Pilar. Podríamos empezar vendiendo plantas y semillas de nuestros jardines, o tal vez mermeladas caseras con frutas que cultivemos nosotras mismas. La idea comenzó a germinar en nuestras mentes. Cada una tenía habilidades diferentes. Hortensia era experta en propagar plantas. Yo hacía las mejores mermeladas según mis amigas. Dolores tejía piezas preciosas. Marta era una repostera excepcional. Y Pilar, que había sido secretaria ejecutiva antes de jubilarse, sabía todo sobre organización y números. Durante las semanas siguientes, fuimos dando forma al proyecto. Decidimos empezar con algo pequeño, un puesto en la feria artesanal del barrio, que se celebraba el primer domingo de cada mes. Ofreceríamos plantas, mermeladas, tejidos y pasteles, todos hechos por nosotras mismas, con ingredientes naturales y mucho cariño. Llamamos a nuestro emprendimiento El Jardín de las Abuelas, un nombre que nos hizo reír, pero que también nos llenaba de orgullo. Ninguna de nosotras había tenido jamás un negocio propio, y la idea de ser empresarias a nuestras edades resultaba tan absurda como emocionante. Cuando le conté a Daniel sobre nuestro proyecto, se mostró sorprendido pero entusiasmado. «Es una idea genial, mamá.
Nunca es tarde para emprender algo nuevo. Me ofreció ayuda para crear tarjetas de presentación y hasta un pequeño letrero para nuestro puesto. Por primera vez, sentí que mi hijo me veía realmente como una persona capaz, no solo como su madre o la abuela de sus hijos. Marcela, por su parte, reaccionó con su típica mezcla de escepticismo e interés calculado. «Es un proyecto interesante, Carmen», dijo cuando la invité a probar mis mermeladas para darme su opinión. «Aunque no sé si hay mercado para productos caseros hoy en día, con tantos supermercados que venden de todo. No competimos con los supermercados», le expliqué pacientemente. «Ofrecemos algo diferente, productos artesanales, hechos con tiempo y dedicación, no en una fábrica». Me miró con una expresión que no supe interpretar. «Siempre fuiste buena con las manos», admitió finalmente. «Y estas mermeladas están deliciosas. Tengo que reconocerlo». Era lo más cercano a un cumplido que había recibido de ella en años. El proceso de terapia que habían iniciado parecía estar dando frutos, no solo en su relación con Daniel, sino también en su manera de tratarme a mí. Nuestro debut en la feria artesanal fue más exitoso de lo que cualquiera de nosotras habría imaginado. Vendimos casi todo lo que llevamos y recibimos pedidos para el mes siguiente. La gente se acercaba atraída por nuestro colorido puesto, pero se quedaba por nuestras historias, por la conexión humana que establecíamos con cada cliente. «Esto no es solo un negocio», comentó Hortensia mientras contábamos las ganancias esa noche en mi casa. «Es una forma de seguir siendo útiles, de compartir lo que sabemos, de sentirnos valoradas». Todas asentimos, comprendiendo exactamente a qué se refería. En una sociedad que a menudo hace invisible a las personas mayores, especialmente a las mujeres, nosotras estábamos reclamando nuestro espacio, demostrando que teníamos mucho que ofrecer todavía. Con los meses, el jardín de las abuelas fue creciendo. De un pequeño puesto en la feria pasamos a recibir pedidos por teléfono. Y luego, gracias a la ayuda de Daniel, que nos creó una página en Internet, empezamos a vender a personas de otros barrios e incluso de ciudades cercanas. No ganábamos fortunas, pero el dinero extra nos permitía darnos pequeños lujos que antes eran impensables. Una salida al teatro, ropa nueva, regalos especiales para nuestros nietos. Y lo más importante, nos daba un propósito, una razón para levantarnos cada mañana con entusiasmo. Una tarde de domingo, casi 2 años después de haberme mudado a mi casa, recibí una visita inesperada. Era Marcela, sola, algo que nunca había ocurrido antes. «Espero no molestar», dijo cuando le abrí la puerta, con una actitud inusualmente tímida en ella. «Daniel está con los niños en casa de mis padres y pensé en pasar a saludarte». La invité a pasar, intrigada por esta visita repentina. Nos sentamos en el jardín, ahora en pleno esplendor primaveral, y le ofrecí té y algunas galletas caseras. Después de intercambiar algunas frases triviales sobre el clima y los niños, Marcela finalmente llegó al motivo de su visita. «Carmen, he venido porque necesito pedirte algo». La miré expectante, tratando de no mostrar la alarma que sentí. ¿Necesitaban dinero? ¿Querían que volviera a vivir con ellos por algún motivo? «Mi madre está enferma», continuó, con la voz un poco quebrada. «No es nada grave, pero necesita a alguien que la acompañe durante el día mientras papá trabaja. Pensé en contratar a una enfermera, pero ella se niega. Dice que no quiere extraños en su casa». Hizo una pausa, como si le costara pronunciar las siguientes palabras. «Pensé en ti, en cómo cuidaste de mis hijos, en cómo has construido tu vida aquí, en tu negocio con tus amigas. Me preguntaba si podrías recomendarme a alguien de confianza, o tal vez si tú misma estarías dispuesta a ayudar, aunque sea unas horas al día. Te pagaríamos, por supuesto». Me quedé sin palabras por un momento. De todas las cosas que esperaba escuchar, esta era quizás la última. Marcela, la mujer que una vez dijo que yo no servía para nada, ahora me pedía ayuda, reconociendo implícitamente mi valor. «¿Por qué yo?», pregunté finalmente. Después de todo lo que ha pasado entre nosotras, Marcela bajó la mirada hacia su taza de té. «Porque, a pesar de todo, sé que eres buena persona. Y porque…» hizo una pausa, como si le costara admitirlo. «Porque te he visto cambiar, Carmen. Has pasado de ser alguien que siempre agachaba la cabeza
a ser una mujer segura, con su propio negocio, con amistades, con una vida plena. Eso me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Sus palabras me conmovieron. No era una disculpa explícita por años de desprecios, pero en cierto modo era un reconocimiento de que me había juzgado mal, de que había visto solo lo que quería ver en mí. No puedo comprometerme a tiempo completo, le dije después de pensarlo un momento. Tengo mis propias responsabilidades ahora, pero podría dedicar algunas mañanas a acompañar a tu madre, si ella está de acuerdo. Marcela me miró con genuina gratitud. Gracias, Carmen. Sé que no te he dado motivos para ser amable conmigo. El pasado es el pasado, respondí, sorprendida por la sinceridad de mis propias palabras. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Así comenzó un nuevo capítulo en mi relación con Marcela. 3 mañanas a la semana, iba a casa de sus padres a acompañar a su madre, una mujer de 75 años que padecía artritis y necesitaba ayuda para tareas básicas. Al principio, nuestra relación fue puramente profesional, pero con el tiempo encontramos puntos en común, especialmente cuando descubrí que ella también disfrutaba de la jardinería, aunque hacía años que no podía practicarla debido a sus dolores. Mi jardín está abandonado, me confesó un día, mientras mirábamos por la ventana hacia un patio trasero invadido por malezas. Era mi mayor orgullo, pero ya no puedo ocuparme de él. ¿Podríamos arreglarlo juntas?, le propuse. Yo no puedo hacer esfuerzos físicos intensos, pero puedo enseñarte técnicas que aprendí en el taller de jardinería, adaptada para personas mayores. La idea le entusiasmó. Durante las semanas siguientes, dedicamos parte de nuestro tiempo a recuperar su jardín. Yo le enseñaba a usar herramientas adaptadas, a plantar de manera que no tuviera que agacharse demasiado, a elegir especies que requirieran poco mantenimiento. Ella, a cambio, compartía conmigo historias de su juventud, fotografías antiguas, recuerdos de una época en que su jardín ganaba premios en el vecindario. Una tarde, mientras plantábamos bulbos de tulipanes que florecerían en primavera, me hizo una confesión inesperada. ¿Sabes? Marcela me ha contado cómo fue contigo todos estos años. No la justifico, pero creo que entiendo por qué actuó así. La miré sorprendida, sin saber qué responder. Mi hija siempre tuvo miedo de no ser suficiente, continuó. Su padre era muy exigente. Nada de lo que hacía parecía complacerlo nunca. Creo que por eso se volvió tan defensiva. Cuando te conoció, vio en ti a alguien que representaba todo lo que temía. La abnegación, el sacrificio, la vida dedicada a los demás sin pensar en una misma. Tenía miedo de convertirse en eso, de perder su identidad como profesional, como mujer independiente. Sus palabras me hicieron ver a Marcela bajo una nueva luz. No justificaban su comportamiento hacia mí, pero al menos lo explicaban en parte. Todos llevamos heridas del pasado, respondí suavemente. Lo importante es reconocerlas y tratar de sanarlas, no proyectarlas en otros. La madre de Marcela asintió. Ella está aprendiendo eso ahora, gracias a la terapia. Y en parte, gracias a ti también. Ver cómo has reconstruido tu vida le ha hecho cuestionarse muchas de sus creencias. Aquella conversación marcó un punto de inflexión en mi percepción de Marcela. Por primera vez pude verla no como la nuera cruel que me había humillado, sino como una mujer compleja, con sus propios miedos e inseguridades, tratando de protegerse de la manera equivocada. A medida que pasaban los meses, mi vida adquiría un equilibrio que nunca antes había experimentado. Dividía mi tiempo entre el jardín de las abuelas, que seguía creciendo como negocio, las visitas a la madre de Marcela, que se habían convertido en momentos gratificantes para ambas, y, por supuesto, mi propia casa y jardín, donde ahora recibía con frecuencia a mis nietos. Sebastián, con 8 años ya, se había convertido en mi ayudante oficial de jardinería. Pasaba muchos fines de semana conmigo, aprendiendo a plantar, a podar, a reconocer diferentes especies. Valentina, con sus 5 años recién cumplidos, prefería ayudarme en la cocina, especialmente cuando preparaba mermeladas o pasteles para el negocio. Una tarde, mientras Sebastián y yo plantábamos semillas de girasol en un rincón soleado del jardín, me hizo una pregunta que me dejó pensativa. «Abuela, ¿por qué te fuiste de casa de papá?»
Mamá dice que fue porque necesitabas tu propio espacio, pero yo escuché a la tía Laura decir que fue porque mamá te trataba mal. ¿Es verdad eso? Me quedé inmóvil por un momento, con las manos hundidas en la tierra húmeda. No quería mentirle, pero tampoco deseaba alimentar resentimientos entre él y su madre. A veces, las personas que viven juntas tienen formas muy diferentes de ver la vida. Le expliqué finalmente. Tu mamá y yo éramos muy distintas, y eso creaba tensiones. No es que ella fuera mala persona, ni yo tampoco. Simplemente necesitábamos espacios separados para ser felices. Pero ahora se llevan bien, ¿no? Los veo hablar normal cuando viene a buscarnos. Sonreí ante su observación. Sí, ahora nos llevamos mejor. A veces necesitamos distancia para aprender a respetarnos mutuamente. Sebastián asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. Me gusta más así, dijo simplemente, volviendo a concentrarse en las semillas. Aquella noche, reflexionando sobre la conversación con mi nieto, me di cuenta de cuánto habían cambiado las cosas. De la tensión constante y los desprecios velados, habíamos pasado a una relación cordial, incluso amistosa en algunos momentos. No éramos mejores amigas ni lo seríamos nunca, pero habíamos encontrado un equilibrio que permitía a la familia funcionar sin el peso de los resentimientos pasados. El tercer aniversario de mi mudanza a mi propia casa coincidió con un acontecimiento especial, la inauguración de la primera tienda física de El Jardín de las Abuelas. Después de años vendiendo en ferias y por internet, finalmente habíamos ahorrado lo suficiente para alquilar un pequeño local en el centro del barrio. Era un espacio modesto pero acogedor, con estanterías de madera recuperada que Daniel nos ayudó a instalar, macetas coloridas que Dolores había pintado a mano y el aroma irresistible de los pasteles recién horneados de Marta. En las paredes habíamos colgado fotografías nuestras en diferentes etapas de la vida, de jóvenes con nuestros hijos pequeños, en nuestros antiguos trabajos y ahora como emprendedoras en la tercera edad. El día de la inauguración, todo el barrio pareció congregarse en nuestra pequeña tienda. Vinieron clientes habituales, vecinos curiosos, familiares orgullosos. Daniel apareció con un ramo enorme de flores y una pancarta que decía: «Felicidades a las emprendedoras más valientes». Marcela, para mi sorpresa, trajo a sus padres, incluyendo a su madre que, aunque en silla de ruedas, no quiso perderse la ocasión. «Estoy tan orgullosa de ti, Carmen», me dijo la madre de Marcela cuando pudo acercarse. «Le has enseñado a mi hija y a todos nosotros que nunca es tarde para reinventarse». Esas palabras me emocionaron profundamente. En cierto modo, resumían el viaje que había emprendido 3 años atrás, cuando me atreví a dejar atrás una vida de subordinación para buscar mi propio camino. Esa noche, después de que todos se marcharan y quedáramos solo las 5 socias en la tienda recién inaugurada, Pilar propuso un brindis. Por nosotras, las flores tardías, que demostramos que florecemos cuando queremos, no cuando el mundo espera que lo hagamos. Chocamos nuestras copas de sidra, riendo y llorando a la vez, embargadas por la emoción de ver materializado un sueño que muchos habrían considerado imposible para mujeres de nuestra edad. Más tarde, ya en mi casa, sentada en el jardín bajo las estrellas como tantas otras noches, reflexioné sobre el largo camino recorrido. Pensé en la Carmen de hace 4 años, la mujer que agachaba la cabeza mientras su nuera decía que no servía para nada mientras lavaba sus platos. Aquella mujer que creía que su único valor estaba en servir a otros, en sacrificarse por su familia, en desaparecer para que otros pudieran brillar. ¿Qué le diría a esa Carmen si pudiera hablar con ella? Probablemente le diría que el respeto no se mendiga, se exige, que nunca es tarde para decir basta, para reclamar dignidad, para construir una vida propia, que el amor verdadero, sea de pareja, de hijos o de amigos, no te disminuye sino que te eleva, te ve en tu totalidad, celebra tus logros. Le diría que se preparara para sorpresas, como descubrir talentos que no sabía que tenía, hacer amigas que se convertirían en hermanas, reconciliarse con personas que creyó que serían enemigos de por vida. Le advertiría que el camino no sería fácil, que habría días de duda y soledad, pero que cada paso la llevaría más cerca de la mujer que siempre debió ser.
Y sobre todo, le diría que se preparara para descubrir una verdad fundamental, que servir para algo no tiene que ver con lavar platos o cuidar nietos, o complacer a nueras exigentes. Tiene que ver con ser fiel a una misma, con reconocer el propio valor intrínseco, con atreverse a ocupar espacio en el mundo sin disculparse por existir. El sonido de mi teléfono me sacó de mis reflexiones. Era un mensaje de Daniel. «Mamá, los niños quieren saber si pueden pasar el fin de semana contigo. Dicen que quieren ayudarte con la tienda nueva. Estamos muy orgullosos de ti. Te queremos». Sonreí mientras respondía afirmativamente. La vida daba vueltas curiosas. De ser tratada como una carga a ser vista como una inspiración. De lavar platos ajenos a ser copropietaria de un negocio. De vivir para otros a vivir, finalmente, para mí misma. Mi casa, mi pequeña casa que tanto esfuerzo me había costado conseguir, brillaba con luz propia en la noche, como un faro que me recordaba que había encontrado mi camino de regreso a mí misma. Y nadie, nunca más, me la arrebataría. 5 años han pasado desde que dejé la casa de Daniel y Marcela. 5 años de transformaciones que ni en mis sueños más optimistas habría podido imaginar. Hoy, sentada en el porche de mi casa mientras disfruto del atardecer, repaso mentalmente este viaje inesperado que ha sido mi vejez. El jardín de las abuelas se ha convertido en un referente en el barrio y más allá. Lo que comenzó como un modesto emprendimiento de 5 mujeres mayores, buscando un propósito, es ahora un negocio próspero, que incluso ha sido objeto de reportajes en periódicos locales y un pequeño documental sobre emprendimiento en la tercera edad. No nos hemos hecho ricas, pero ganamos lo suficiente para vivir cómodamente y, lo más importante, para sentirnos valoradas y productivas. Nuestro éxito inspiró a otras personas mayores del barrio a emprender sus propios proyectos. Junto con el centro comunitario, organizamos talleres mensuales donde compartimos nuestra experiencia y ayudamos a otros a descubrir que la edad es solo un número, no una limitación. Hemos creado una pequeña red de apoyo para emprendedores mayores de 60 años que buscan reinventarse, como lo hicimos nosotras. Mi relación con Marcela ha evolucionado de maneras que ninguna de las dos habría imaginado. No somos mejores amigas, probablemente nunca lo seremos, pero hemos encontrado un respeto mutuo que hace que las reuniones familiares sean momentos agradables en lugar de campos minados de tensiones no expresadas. El punto de inflexión en nuestra relación llegó hace 2 años, cuando su madre, a quien había estado ayudando con el jardín, falleció repentinamente de un infarto. Fue un golpe devastador para Marcela, que adoraba a su madre a pesar de sus complicadas dinámicas familiares. En el funeral, me acerqué a ofrecerle mis condolencias y, para mi sorpresa, se desmoronó en mis brazos, llorando como una niña pequeña. «Gracias por haber estado con ella estos años», me dijo entre sollozos. «Gracias por darle esos momentos de alegría en el jardín. Yo debería haber pasado más tiempo con ella, pero siempre estaba ocupada con el trabajo, con los niños. Hice lo que cualquiera habría hecho», respondí, sosteniéndola mientras lloraba. «Y ella estaba muy orgullosa de ti, Marcela. Me hablaba constantemente de tus logros, de lo buena madre que eres. Esa vulnerabilidad compartida cambió algo fundamental entre nosotras. Las barreras defensivas que ambas habíamos mantenido comenzaron a derrumbarse lentamente. No fue un cambio inmediato ni dramático, sino un proceso gradual de pequeños gestos y conversaciones honestas. Un día, casi 6 meses después del funeral, Marcela me invitó a Liatal a almorzar. Solo nosotras dos. Nos encontramos en un pequeño café cerca de su oficina. Después de intercambiar las cortesías habituales, me sorprendió con una confesión. «He estado en terapia individual, además de la terapia de pareja con Daniel», me dijo. «Mi terapeuta me ha ayudado a entender muchas cosas sobre mí misma, sobre por qué actuaba como lo hacía contigo». Tomó un sorbo de su café antes de continuar. «Siempre tuve miedo de no ser suficiente, de no ser una buena esposa, una buena madre, una buena profesional. Cuando te conocí, vi en ti a alguien que representaba todo lo que me aterrorizaba. El sacrificio total, la abnegación, la vida dedicada a servir a otros. Tenía miedo de que Daniel esperara eso de mí, que me comparara contigo y me encontrara deficiente.
Sus palabras resonaron con lo que su madre me había contado años atrás, pero escucharlo directamente de ella tenía un peso diferente. Así que te ataqué preventivamente, continuó. Te menosprecié para sentirme superior, para convencerme de que mi camino era el correcto y el tuyo era obsoleto, indigno. Fue cruel e injusto, y lo siento profundamente. La miré a los ojos, conmovida por su sinceridad. Yo también cometí errores, admití. Me dejé tratar así durante años porque en el fondo creía que lo merecía, que mi valor como persona dependía de cuánto pudiera sacrificarme por los demás. Ambas estábamos atrapadas en patrones dañinos. Marcela asintió, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Lo irónico es que ahora te admiro, Carmen. Admiro tu valor para cambiar de vida a una edad en que muchos se resignan. Tu capacidad para construir algo nuevo, para exigir respeto. Me has enseñado más de lo que imaginas. Aquel almuerzo marcó el inicio de una relación diferente entre nosotras. No nos convertimos en confidentes ni mejores amigas, pero sí en dos mujeres que podían reconocer y respetar sus diferencias, que podían compartir tiempo juntas, sin tensiones subyacentes. Mi relación con Daniel también se fortaleció en estos años. Mi hijo finalmente encontró su voz en la familia, aprendió a establecer límites claros y a mediar de manera efectiva cuando surgían conflictos. La terapia le había ayudado a entender su papel en la dinámica familiar disfuncional que habíamos creado entre los tres. Mis nietos, ahora de 13 y 10 años, son mi mayor alegría. Sebastián sigue siendo mi compañero de jardinería, aunque ahora su interés se ha ampliado hacia la botánica en general. El año pasado ganó la Feria de Ciencias de su escuela con un proyecto sobre plantas medicinales que desarrollamos juntos en mi jardín. Valentina, por su parte, ha heredado mi pasión por la cocina. Cada sábado horneamos juntas, experimentando con recetas para la tienda y llenando la casa de aromas deliciosos. Una de las sorpresas más dulces de estos años fue reencontrarme con Roberto, un antiguo vecino que había sido amigo de mi difunto esposo. Viudo como yo, se mudó al barrio hace 3 años para estar cerca de su hija. Nos reconocimos en el supermercado un día, y desde entonces hemos desarrollado una amistad que, para mi asombro, ha ido evolucionando hacia algo más profundo. A mis 72 años, nunca imaginé que volvería a sentir mariposas en el estómago cuando alguien me invitara a cenar, o que me preocuparía por cómo me veía antes de una cita. Roberto, con sus 75 años, su cabello blanco y sus ojos amables, me ha enseñado que nunca es tarde para el romance, para sentirse deseada y admirada, no solo como madre o abuela, sino como mujer. Eres hermosa, Carmen, me dijo una noche mientras paseábamos por el parque después de ver una película. No solo por fuera, que lo eres, sino por dentro, por tu fuerza, por tu capacidad de reinventarte, por tu generosidad. Sus palabras me hicieron sonrojar como una adolescente. A mi edad, después de una vida de considerarme principalmente en función de mi utilidad para otros, ser vista y valorada por mis cualidades intrínsecas era un regalo incalculable. Nuestra relación avanza con la cautela y la sabiduría que dan los años. No vivimos juntos ni planeamos casarnos, pero compartimos momentos preciosos. Cenas, caminatas, conciertos, tardes leyendo en silencio cada uno su libro, simplemente disfrutando de la compañía mutua. Es un amor maduro, sin las urgencias de la juventud, pero con una profundidad que solo la experiencia puede dar. Daniel y los niños adoran a Roberto. Marcela, inicialmente recelosa como es su costumbre con las novedades, ha terminado aceptándolo al ver cómo me hace feliz. Nunca es tarde para el amor, ¿verdad, Carmen?, me dijo en tono de broma durante una barbacoa familiar, donde Roberto mostró sus habilidades como parrillero. La madre de Roberto falleció hace poco, a la edad de 97 años. Vivió sus últimos años en una residencia para adultos mayores de alta calidad, rodeada de atenciones y con todas sus necesidades cubiertas. Sin embargo, Roberto me confesó que a menudo la encontraba triste, desconectada. Tenía seguridad material, pero había perdido su propósito. Me explicó. Toda su vida se había definido por cuidar de otros. Su esposo, sus hijos, sus nietos. Cuando ya no pudo hacer eso, sintió que no servía para nada. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mi propio camino
y el de tantas mujeres de mi generación. La diferencia entre su madre y yo no era la edad ni la salud, sino la capacidad de reinventarse, de encontrar valor propio más allá del servicio a los demás. Hace unas semanas, recibí una llamada que me dejó atónita. Era la directora del centro comunitario del barrio, preguntándome si estaría interesada en dar una charla sobre emprendimiento en la tercera edad como parte de un programa municipal para adultos mayores. Su historia es inspiradora. «Carmen», me dijo, «creemos que podría motivar a muchas personas que se sienten estancadas o invisibles en esta etapa de la vida». Acepté con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Yo, que apenas había terminado la escuela primaria, dando una charla pública. Si alguien me lo hubiera dicho 6 años atrás, cuando vivía en el cuarto de servicio de la casa de Daniel y Marcela, me habría reído con amargura ante la idea. La presentación fue ayer. Roberto, mis amigas de Las Flores Tardías, Daniel y los niños estaban en primera fila, dándome ánimos. Incluso Marcela vino, aunque tuvo que salir antes debido a un compromiso laboral. La sala estaba llena de personas mayores como yo, con sus propias historias de sacrificios, alegrías y desilusiones. Les hablé desde el corazón. Les conté sobre la Carmen que lavaba platos mientras escuchaba a su nuera decir que no servía para nada, sobre la decisión de ahorrar en secreto, sobre la inesperada herencia que aceleró mis planes, sobre el intento de manipulación para poner la casa a nombre de otros. Les hablé del miedo paralizante de empezar de nuevo a los 67 años, pero también de la libertad indescriptible de tener un espacio propio, de tomar decisiones sin pedir permiso ni disculparse. Les conté sobre el jardín de las abuelas, sobre la amistad transformadora con mis socias, sobre la reconciliación gradual con mi familia desde una posición de fuerza y dignidad, no de subordinación. Les hablé incluso de Roberto y del asombro de descubrir que el corazón no envejece, que la capacidad de amar y ser amado no tiene fecha de caducidad. Lo más importante que he aprendido, concluí, es que nunca es tarde para exigir respeto, para buscar felicidad, para reinventarse, que nuestro valor como personas no depende de cuánto nos sacrificamos por otros, sino de la autenticidad con que vivimos nuestra propia vida. Cuando terminé, hubo un momento de silencio seguido por un aplauso atronador que me emocionó hasta las lágrimas. Muchas personas se acercaron después para compartir sus propias historias, para hacer preguntas, para agradecer. Una mujer mayor que yo, apoyada en un bastón, me abrazó y me susurró: «Me has dado valor para hacer cambios que llevo años postergando. Gracias». Esa noche, de regreso en mi casa después de celebrar con mi familia y amigos el éxito de la charla, me senté en mi jardín como tantas otras veces. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Las flores que Sebastián y yo habíamos plantado exhalaban su perfume en la brisa nocturna. Desde la casa vecina llegaban notas de una música suave, probablemente de la radio de Hortensia, que le gustaba escuchar antes de dormir. Pensé en el largo camino recorrido, en la Carmen que fui y en la que soy ahora, en cómo un comentario cruel, no sirve para nada, había sido, paradójicamente, la chispa que encendió mi transformación, en cómo la casa que casi me arrebatan se había convertido en un símbolo de mi autonomía, mi refugio, pero también mi plataforma para lanzarme a nuevas aventuras. Sentí una profunda gratitud por todo, por las dificultades que me fortalecieron, por las personas que me apoyaron, por la salud que me permitió disfrutar estos años de descubrimiento tardío. Incluso sentí gratitud hacia Marcela, cuya dureza inicial había sido, sin quererlo, el catalizador de mi metamorfosis. El sonido de mi teléfono interrumpió mis reflexiones. Era un mensaje de Roberto. «No puedo dormir pensando en lo maravillosa que estuviste hoy. Me siento el hombre más afortunado por tenerte en mi vida. Descansa, mi valiente emprendedora. Mañana nos vemos». Sonreí en la oscuridad, sintiendo esa calidez familiar en el pecho que sus mensajes siempre me provocaban. A mis 72 años, con arrugas, canas y todas las marcas que la vida había dejado en mi cuerpo, me sentía más viva, más plena, más yo misma que nunca. La joven Carmen, la que dejó la escuela para trabajar, la que quedó viuda tan pronto, la que limpió casas ajenas durante décadas, nunca habría imaginado este final para su historia. Un final que, en realidad,
Era un nuevo comienzo. Y mientras las estrellas brillaban sobre mi jardín, sobre mi casa, sobre la vida que había construido con mis propias manos, recordé las palabras que había dicho esa tarde en mi charla, palabras que resumían la lección más importante que había aprendido en este viaje inesperado. Nunca permitan que nadie les diga que no sirven para nada, porque todos servimos para algo extraordinario, para ser exactamente quienes estamos destinados a ser.